la sesión de ponencia trata sobre el artículo primero de la Constitución andaluza, sobre el concepto de soberanía y sobre el camino que se hay que recorrer para llegar al cumplimiento de este artículo primero. Y también sobre las manipulaciones existentes por el término de soberanía, es un concepto muy manoseado y muy manipulado. Entonces, cuando estamos encontrando con distintas organizaciones, personajes que hablan de soberanía y demás, bueno, vamos a intentar remontar un poco el tema. Bueno, como el tiempo es bastante limitado, pues no me voy a poner a hablar, pues si empiezo a hablar de los diferentes puntos que traigo, se me iba a alargar demasiado. Voy a leerlo para intentar que así sea bastante más rápido. Bueno, la Constitución andaluza de Antequera es el resultado de un siglo de lucha por la soberanía de Andalucía. Un compendio de las aspiraciones de la andaluza para conseguir dotarse de un cuerpo legal que definiera las relaciones entre las andaluzas y de estas con el exterior, desde los principios de soberanía y libertad individual y colectiva, tanto política como económica o social. Su artículo primero marca el camino a seguir y posibilita el cumplimiento del resto del articulado. El artículo primero dice: Andalucía es soberana y autónoma. Se organiza en una democracia republicana representativa y no recibe su poder de ninguna autoridad exterior de las autonomías cantonales que le instituyen por este acto. Si tuviéramos que definir la Constitución andaluza de 1883 con una sola palabra, con una idea fuerte, esta sin duda sería la de soberanía. Pero este concepto, como otros muchos, está sufriendo una manipulación interesada y provocada con el objetivo de vaciarlo de contenido, desactivarlo, de impedir que se utilice como un arma para avanzar en el camino que nos lleva hacia la Constitución andaluza. Hacia ese artículo primero al que repetidamente hacemos referencia por su importancia y significado, y que todas las andaluzas deberíamos aprender de memoria. La RAE, la Real Academia Española de la Lengua, define la soberanía como autoridad suprema del poder público sobre un territorio y sus habitantes. La soberanía, según la propia RAE, es sinónimo y significa lo mismo que independencia, emancipación, libertad, autonomía, autarquía, autoridad, mando, señorío, imperio, reino, dominio, superioridad, poder, poderío, influencia, facultad, preponderancia, capacidad, excelencia, majestad, magnificencia, opulencia. Y lo contrario a la soberanía, y continuamos con la RAE, es dependencia. A pesar de la claridad con que la RAE define el término soberanía, sus sinónimos y antónimos, la clase política siempre intenta confundir, apropiándose de los términos que tienen un profundo calado en la clase trabajadora. La estrategia es muy clara: apropiarse del lenguaje del oprimido para atacar sus reivindicaciones y debilitar a las organizaciones obreras y revolucionarias, en base al apoyo que el españolismo progre o el nacionalismo de papel espera conseguir de la clase trabajadora mediante un lenguaje cercano, conocido, asumido por esta y difundido por los medios de comunicación de masa. Esta apropiación, que ya denunciábamos hace 5 años, se hace más patente cada vez que se avecinan elecciones, cuando toda la clase política andaluza adopta el término soberanista para definirse, utilizándolo como un reclamo electoral, a pesar de que su política, su ideología y su praxis diaria va por un camino muy diferente. Incluso desde organizaciones de la derecha española, como el PP y PSOE, hablan de soberanía andaluza para referirse al gobierno de la Junta de Andalucía, a pesar de que son conscientes, lo repetían continuamente durante el proceso catalán, que la soberanía no está en la administración autonómica, sino en el pueblo español, representado por su Parlamento. Pretender asimilar la palabra soberanía con la descentralización administrativa y las competencias que el Parlamento de España cede a la institución autonómica es la forma en que la derecha parlamentaria española tiene de combatir un concepto revolucionario, apropiándoselo y vaciándolo de contenido. Desde la izquierda sistémica española en Andalucía, al igual que desde el andalucismo conservador, tanto a nivel político como cultural, se está intentando dar un discurso que gira en torno al concepto de soberanía. Desde la implosión del Partido Andalucista, son muchos los pequeños grupos y personas que se postulan
para recoger la herencia política y electoral del difunto PA. Últimamente, hasta los viejos fantasmas que escribieron las más patéticas páginas del andalucismo conservador, como son Rojas Márquez y Pedro Pacheco, están lanzando globos sondas para valorar su vuelta a la política, vendiéndose como algo nuevo, como la nueva solución para Andalucía y representantes de un contexto que ya nació muerto. La tercera ola del andalucismo. Nada más patético, chabacano, ridículo y miserable que los responsables de la estafa y el engaño del pueblo andaluz durante 40 años de democracia, en los que dilapidaron todo el capital político que el pueblo andaluz le entregó el 4 de diciembre de 1977, cuando millones de andaluzas salieron a las calles para exigir soberanía, autogobierno, entendiendo por estos conceptos lo que dice la RAE: poder sobre nuestro territorio. Ni la sangre de los muertos respetan cuando pretenden taponar la celebración del Día Nacional de Andalucía el 4 de diciembre y el recuerdo del asesinado Caparrós, para convertirlo en el Día de la Bandera, entregándolo al PP, al españolismo y al institucionalismo español en otro acto de apropiación simbólica de los marcadores identitarios de la izquierda independentista. Ante esta situación de rearme del españolismo en Andalucía con la complicidad del viejo andalucismo, la izquierda institucional española en Andalucía, Podemos, Izquierda Unida, PCE, Adelante Andalucía, Anticapitalistas, está muda. Ha dimitido de la lucha política, ha aceptado los límites políticos impuestos por la burguesía española, han cambiado ideología y lucha por presencia en las instituciones, apropiándose igualmente del término soberanía, para pescar en un nicho electoral compuesto por gente que tiene muy clara la necesidad de soberanía para solucionar los problemas de Andalucía, pero que son fácilmente manipulables a través de la utilización de la simbología y el lenguaje soberanista. Para desenmascarar a este soberanismo de cartón piedra, existe un método infalible, una prueba del algodón, que difícilmente puede superar sin sobrepasar los límites impuestos por el régimen para disfrutar de las prebendas que éste concede a sus servidores. Aceptación de la Unión Europea, aceptación de la OTAN, capitalismo como única forma política posible y unidad de España. Esa prueba consiste en la exigencia al soberanismo y en la explicación del método para llegar a la soberanía, el camino a seguir hasta que Andalucía pueda gobernarse por sí misma, hasta que Andalucía pueda decidir el modelo económico, el modelo de relaciones laborales, las formas políticas y sociales para la convivencia o las relaciones con otros pueblos y otras naciones. De los caminos a la soberanía que las distintas formaciones políticas han propuesto en sus programas electorales o sus intervenciones públicas o documentos, podemos destacar los siguientes. 1. De la ley a la ley. Otro. A través de una república federal española. Otro. A través de una república confederal española. Otro. Un pacto con el Estado. A través de una república socialista española. Y otro, que sin duda lo afecta bastante bien, que es la independencia. Vamos a ir desglosando uno por uno. De la ley a la ley. No, esto fue una frase que sacaron algunos listos hace bastante tiempo ya para intentar confundir. Una de las características del soberanismo de cartón piedra es la de no confrontar con el Estado, la de aceptar la vía legal que establezca la legislación española en su Constitución. Esto supone un proceso político para que el Estado español acepte un nuevo estatus jurídico de Andalucía en relación con el Estado español, en donde Andalucía tuviera las competencias legislativas, judiciales y ejecutivas, así como la potestad para decidir su continuidad dentro de la estructura territorial del Estado o su salida de esta. Para que el Estado español acepte este nuevo estatus territorial, se necesita una modificación constitucional, pues la Constitución vigente no comprende esta forma de relación entre las nacionalidades insertas en el Estado y este. Cualquier reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso de los Diputados y por el Senado, con un voto favorable de 2/3 de los votos emitidos. De los 349 diputados deben votar a favor 233 y de los 265 senadores deben votar a favor 177
para que a través de la ley Andalucía consiguiera la soberanía. Cuando el dictador dijo lo de atado y bien atado, se refería a esto, a la imposibilidad de cambiar el marco jurídico que asegura a la oligarquía económica un espacio de acumulación de capital basado en la explotación de la clase trabajadora y de los pueblos sometidos al Estado por derecho de conquista. La imposibilidad real de cambiar la Constitución sin el acuerdo de PP y PSOE imposibilita la soberanía andaluza a través de la legalidad vigente. Y, lógicamente, desde los intereses de la burguesía española, representados y defendidos tanto por PP como por PSOE, no se va a permitir un cambio en la relación de Andalucía con el Estado español que perjudique sus intereses ante la posibilidad de la ruptura de la unidad de mercado, tan necesaria y conveniente para los intereses del capital que desde Madrid explota los recursos naturales andaluces y a su mano de obra. Pero el caso de que por circunstancias tan extrañas como especiales se diera la coyuntura de que tanto el Congreso de los Diputados como el Senado aprobaran una modificación constitucional que dotara de un nuevo estatus a Andalucía, la burguesía tiene otras palancas a su disposición, además del entramado legal que imposibilita la aprobación de modificaciones constitucionales ajenas a sus intereses. Un subestado que actúa al margen de la legalidad vigente y del control político de las instituciones y de los poderes democráticos. Las cloacas del Estado, que a través del terrorismo de Estado, del espionaje a partidos opositores, fabricación de pruebas falsas para acusaciones de distintas índoles, o recurriendo directamente al asesinato de opositores, cuando la integridad del Estado o los intereses de la burguesía están en peligro, como fue el caso del intento de asesinato del líder independentista canario Antonio Murillo. La cloaca judicial es otro de los poderes no controlados por las instituciones representativas de los ciudadanos, donde los jueces del régimen pararían cualquier intento de soberanía de Andalucía o de cualquier otra nación, aunque éste se acometiera por la vía parlamentaria y cumpliendo la legislación vigente. Y si todo lo anterior fallara por la presión popular o la presión internacional, siempre le queda a la burguesía el comodín del ejército. La Constitución española otorga al ejército español, cuyo jefe supremo es el rey de España, la potestad y la responsabilidad, en última instancia, de defender la unidad de España. Es decir, que la Constitución española concede al ejército la potestad de dar un autogolpe de Estado, en caso de que estuviera en peligro la unidad de España, a pesar de que un proceso soberanista hubiera pasado todos los filtros anteriores. Por estos motivos, cualquiera que diga que Andalucía puede conseguir la soberanía a través de un proceso político que va de la ley a la ley, miente. A través de una República Federal Española. Bueno, son también otras propuestas de algunos grupos políticos que dicen que a través de una República Federal Española vamos a conseguir la soberanía. Vamos a ver. Una república federal es una organización política caracterizada por tener un Estado con división de poderes, con distintas competencias para la administración central y las administraciones locales o regionales que gozan de cierto nivel de autonomía. La principal característica es que la soberanía recae sobre el Estado central y no sobre los Estados federales, siendo en la práctica un modelo de Estado muy similar al actualmente vigente si éste suprimiera la monarquía y se declarara la república, sin necesidad de cambiar nada de su estructura territorial. En el caso de la soberanía andaluza nos encontraríamos con el mismo problema que en el caso anterior, cuando en el Estado actual pretendemos conseguir la soberanía de la ley a la ley, a través de una república confederal española. Esos son otros listos que dicen que con una república confederal española Andalucía puede conseguir la soberanía. Vamos a ver. La confederación es una organización que vincula a dos o más estados, soberanos e independientes. Si no hay independencia de los estados, no hay federación. Para unos fines concretos: defensa, relaciones internacionales, cooperación económica entre las más frecuentes. Su fundamento jurídico es un tratado, es decir, un pacto de naturaleza internacional.
Para que dos o más estados se puedan confederar, previamente deben ser estados independientes, que mediante acuerdo entre ellos deciden unirse para fines concretos y poner en común los medios necesarios para ello. En este tipo de repúblicas, la soberanía recae en cada uno de los estados miembros, manteniendo a estos la facultad de llegar a acuerdos, así como de escindirse de la confederación. La participación de Andalucía en una república confederal, inevitablemente y previamente, debe pasar por la independencia, para poder negociar los términos de la confederación con el resto de participantes en igualdad y con la capacidad para revocar los acuerdos y volver al estado anterior de estado independiente. Por lo tanto, mientras que Andalucía no consiga su independencia, Andalucía no puede formar parte de una república confederal española. Dicen que, bueno, a través de un pacto de Estado, Andalucía puede pactar su soberanía con el Estado español. Hay otra gente también que va diciendo esto. Bueno, en el caso del Estado español, la pretensión de llegar a un acuerdo para que éste acepte la soberanía de un territorio y le reconozca capacidad jurídica para negociar un nuevo estatus en el que el Estado español le reconozca la soberanía, es una pura entelequia. Algo que solo se le puede ocurrir a una persona con una ingenuidad propia de alguien que no conozca la historia del Estado español y los procesos de formación, desarrollo y de crecimiento. Como hemos dicho al comienzo de esta ponencia, el Estado español es un espacio de acumulación de capital y cualquier posibilidad de reducción de ese espacio es una pérdida para la clase dominante y el Estado. Solo la posibilidad de un espacio soberano en Andalucía, no controlado por la élite económica del Estado, provocaría una crisis de dimensiones no conocidas en el Estado español, viéndose comprometida su existencia en el caso de que Andalucía ejerza su soberanía y controle sus recursos naturales. La experiencia histórica nos habla de dos ocasiones en la historia moderna en las que Andalucía avanzaba decididamente hacia la soberanía. La primera fue durante la Primera República Española, que nominalmente era una república federal, aunque el federalismo nunca lo dijo. Cuando los federales andaluces declararon la independencia del Estado andaluz. La respuesta a esta independencia del Estado andaluz, declarada por los federales andaluces, la dio el presidente de la Primera República, Nicolás Salmerón, andaluz de Almería, por cierto, y esto no se hizo esperar. Y sin llegar a negociar con las fuerzas federales andaluzas, envió al general Padilla con el ejército español para la brutal represión de los sublevados. Miles de encarcelados y cientos de asesinados. La segunda ocasión, en esta era moderna, fue durante la Segunda República, cuando el andalucismo revolucionario de Blas Infante estaba inmerso en la aprobación del Estatuto de Autonomía para Andalucía, siendo interrumpido por la sublevación militar, y Blas Infante asesinado y juzgado 4 años más tarde, siendo condenado a muerte por participar en una candidatura revolucionaria y ser el promotor de un partido andalucista. Bueno, y hay que decir que la clase social dominante tanto durante la Segunda República como por el franquismo era la misma, era la burguesía. Y esas dos formas de gobierno, las dos, tanto la dictadura como la república burguesa, obedecían a los intereses de la burguesía. La burguesía española siempre ha respondido con las armas y la represión a cualquier intento de subvertir el orden territorial vigente. El último caso es el catalán del 2017, cuando la Generalitat catalana convoca referéndum de autodeterminación ante la imposibilidad de negociar con el Estado tras la revocación del Estatuto catalán en el Parlamento español. Represión política, policial y judicial, con ruido de sables de fondo por si las cosas se torcían. Las imágenes de la represión a la población catalana hablan de la actitud del Estado español ante los reclamos de autodeterminación de los pueblos. Fuerza represiva y negativa al diálogo. A través de una república socialista española. En varias ocasiones me he encontrado, tanto en diálogos con militantes de la izquierda española anticapitalista y en documentos de varias organizaciones marxistas, la idea de una república socialista española, donde ésta concedería soberanía a todas las naciones sometidas al Estado español. En lo que respecta a Andalucía hay que tener varias cuestiones presentes. La primera
es la referente a la consideración de Andalucía como nación, extremo que han negado por muchas organizaciones revolucionarias españolas, que consideran a Andalucía como una extensión de Castilla. Reconocen 3 nacionalidades en el Estado español: Cataluña, Euskal Herria y Galicia. Y el resto es España. Y en alguna reunión que hemos tenido en Madrid nos lo han dicho, en nuestra propia cara. Difícilmente estas organizaciones concederían soberanía al pueblo andaluz por el motivo del reconocimiento como nación, pero también por otros motivos menos ideológicos y más prácticos. La pervivencia de una república socialista española sin las materias primas y la producción agrícola andaluza podría verse comprometida. Solo la ingenuidad nos podría llevar a contemplar esta opción como posible. Creer que organizaciones que nunca han luchado por la soberanía de los pueblos y que su fuerza la tienen en Madrid y en el centro peninsular van a renunciar a parte del territorio conquistado para ceder su soberanía a un pueblo que podría decidir no continuar perteneciendo y participando en esa república socialista, comprometiendo gravemente la continuidad de la misma. Es, por llamarlo de una manera virtuosa, bastante infalible. Una república socialista española que se estructure de arriba a abajo con una cesión de soberanía a los pueblos unidos no es creíble, no será posible, porque la izquierda española, por muy revolucionaria que sea, es más española que izquierda, y porque nunca las políticas desarrolladas en Madrid han supuesto un avance en el camino hacia la soberanía de Andalucía o en el bienestar de la clase trabajadora andaluza. Y porque la idea de la izquierda marxista estatales siempre han estado en base al mantenimiento de la estructura territorial del Estado y a la toma del Estado, sin plantearse nunca la destrucción del mismo, tal y como lo planteaba el propio Lenin, el cual decía: el Estado es el producto y la manifestación del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase. El Estado surge en el sitio, en el momento y en el grado en el que las contradicciones de clase no pueden objetivamente conciliarse, y viceversa. La existencia del Estado demuestra que las contradicciones de clases son irreconciliables. Y en su obra El Estado y la Revolución, Lenin analiza el pensamiento de Karl Marx y al respecto dice: según Marx, el Estado es un órgano de dominación de clase, un órgano de opresión de una clase por otra. Es la creación del orden que legaliza y afianza esta opresión, amortiguando los choques entre las clases. Y continúa Lenin: la liberación de la clase oprimida es imposible, no solo sin una revolución violenta, sino también sin la destrucción del aparato del poder estatal que ha sido creado por la clase dominante y en el que toma cuerpo aquel divorcio. Son palabras de Lenin referentes al Estado burgués. Siguiendo el pensamiento de Lenin, nuestra obligación como revolucionarios es la destrucción del Estado burgués español, de sus instituciones y de su modelo territorial, económico, político y social. El socialismo no se puede construir desde el Estado burgués, sino desde los pueblos, desde las naciones liberadas del yugo de la burguesía, de abajo a arriba, como nos enseña la Constitución andaluza de 1883. Y si destruimos el Estado, España habrá desaparecido, porque la nación española es una ficción sostenida por el Estado. Si no hay Estado, no hay nación, porque la nación española es artificial y la sostiene el Estado. La construcción de una república socialista española desde el punto de vista ideológico es una aberración, por ser España una construcción y una herramienta de la burguesía para la acumulación de capital mediante la explotación de la clase trabajadora y los recursos naturales de los pueblos sometidos. Y solo nos queda otro modelo de acceso a la soberanía, que es la independencia. La única vía posible para conseguir la soberanía política del pueblo andaluz y la soberanía económica de la clase trabajadora andaluza es la lucha por la independencia, puesto que la independencia es la única posibilidad que tenemos la clase trabajadora andaluza para alcanzar el socialismo mediante una república andaluza de trabajadores. La independencia no se puede conseguir mediante un pacto con el Estado español, como hemos visto,
por el carácter colonial del mismo y por la sistemática negativa a negociar con las naciones sometidas. La imposibilidad de que en el territorio del actual Estado español subsista cualquier Estado junto al español es un hecho constatado por la historia y avalado por las políticas hacia el derecho de autodeterminación de los pueblos que el Estado español y todas sus instituciones y grupos de presión están poniendo en práctica desde el inicio de la autodenominada transición. Los galos y otros grupos de terrorismo de Estado en Euskal Herria, montajes policiales en Galicia para enjuiciar a elementos independentistas, los piolines y los montajes policiales y jurídicos en Cataluña durante el proceso, etc. Todo esto nos dice que es imposible llegar a un pacto con el Estado español. Y a través de un pacto el Estado español nunca a ningún territorio de los que tiene sometido le va a conceder la menor posibilidad de acceder a la soberanía y acceder al autogobierno. Y para terminar, una idea fundamental en el proceso hacia la consecución del artículo 1 de la Constitución andaluza de 1883. La soberanía de Andalucía no se puede conseguir sin la destrucción del Estado español. En ello debemos aplicar todas nuestras fuerzas, buscando la colaboración de todas las fuerzas políticas, sindicales y sociales que trabajen en el avance hacia la destrucción del Estado. Y nada más, muchas gracias.